Bendito Dios. Es una bendición grande de parte de Dios. En esta bendecida noche que Dios nos ha regalado. Ya que la Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y estamos muy agradecidos por las bendiciones de Dios. Y el propósito de este en vivo una vez más es poderte anunciar la palabra de Dios una vez más, porque va a venir el día donde esta palabra ya no va a ser escuchada. Va a venir el día donde esta palabra va a ser quitada de esta tierra, donde ya no se va a permitir anunciar esta palabra. En muchos países ya ha sido quitada la palabra. La gente que predica la palabra de Dios lo hacen a escondidas. O en otros países mucha gente está perdiendo la vida por hablar esta palabra. Pero tú tienes la oportunidad de sentarte cómodo en tu casa y poder oír la palabra de Dios. Pero va a venir el día donde esta palabra va a ser quitada y solo va a quedar en nuestros corazones. Por eso Dios, mi amigo, está interesado en que tú escuches la palabra de Dios, en que tú escuches las Sagradas Escrituras, para que nadie vaya a querer engañarte. Que tú leas las profecías de la Biblia en el tiempo que estamos viviendo, porque el hombre no quiere entender, no quiere comprender porque no lee la Sagrada Escritura. Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos vamos a las Sagradas Escrituras, mi amigo. En Mateo 24 habla de guerras, habla de pestes, de hambre, que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Es lo que está escrito en la Biblia. Y dice la palabra que todo pasará menos mi palabra. Todo sea cumplido al pie de la letra lo que habla la palabra de Dios. Todo está escrito. Y hoy es un tiempo, mi amigo, donde nosotros tenemos que despertar. Hoy es un tiempo donde tú tienes que despertar del sueño. Hoy es un tiempo donde tú tienes que reaccionar de que Dios nos está hablando una vez más. Hoy es un tiempo donde tú tienes que despertar. Hoy es un tiempo donde tienes que despertar. Porque va a venir el tiempo donde esta palabra va a ser quitada. Y dice la Biblia que el hombre andará errante, buscando palabra, buscando quien hable esta verdad. Pero la palabra va a ser quitada. Hoy tienes la oportunidad de oír esta verdad, porque el día de mañana, mi amigo, hermano, ya no va a haber oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad hoy en día que nosotros podamos arrepentirnos, que nosotros podemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios nos está dando la oportunidad, pero allá de nosotros, si nosotros la desechamos, la desechamos,
allá de nosotros, si nosotros la rechazamos, lo que Dios nos quiere dar. Eso solo depende de nosotros. Si tú quieres recibir la palabra de Dios. Como te lo repetía, eso depende de nosotros. Que nosotros estemos, que dispuestos estemos a recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque el hombre no quiere entender el tiempo que estamos viviendo, mi amigo, es corto en esta tierra. Y Dios nos está hablando porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Vamos a meditar un tema muy profundo, mi hermano. Un tema muy profundo de que Dios trae para que el hombre reconozca el tiempo que estamos viviendo y que se desengañe, que comprenda de que aquí está la verdad, lo que va a suceder. Aquí están todas las profecías de la Biblia, mi hermano, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Por eso Dios trae estos temas para que el hombre se desengañe, para que el hombre entienda de que Dios, todo lo que está escrito en esta Biblia, se está cumpliendo. Y nosotros mismos lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Nosotros mismos lo estamos viendo con nuestros propios ojos y no queremos entender. Vamos a meditar un tema en el libro de Apocalipsis 20, capítulo 2 en adelante, bajo el tema: ¿serán salvos los que se queden? ¿Podrán ser salvos los que se queden? ¿Podrán ser salvos los que se queden en la gran tribulación? ¿Podrán ser salvos aquellas personas que por diversa situación se apartaron de Cristo? Porque tal vez no estuvieron velando. Porque tal vez no tuvieron suficiente aceite en sus lámparas. Este es el tema que vamos a hablar esta noche, mi amigo. ¿Podrán ser salvos aquellos que se queden en la gran tribulación? Muchos no quieren hablar de estos temas, mi amigo, pero Dios sí quiere que te desengañes para que en aquel día tú no pongas excusa. Entonces Dios los va a hablar hoy a través de su palabra. Lo vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis 20 en adelante. Aquí nos vamos a desengañar, mi amigo, de muchas cosas que van a pasar en los últimos tiempos. ¿Y qué va a pasar con las personas que se queden en la gran tribulación?
¿Qué le van a suceder a las personas que se queden en la gran tribulación en esta tierra? Si podrán obtener la salvación todavía después de que ellos se queden en la tierra. Por diverso que ellos no se prepararon. Pero aquí lo vamos a desengañarnos en la palabra de Dios. Tú que estás ahí, mi amigo, pon atención lo que Dios va a hablar, porque estos temas son muy profundos, con mucha información. Y esto nadie se va a tomar el tiempo para explicártelo. Solamente Dios es el que nos da el entendimiento para poder desglosar estos temas. Pero el hombre no le interesa esto. El hombre no quiere saber de esto. Entonces vamos a ir a la Biblia, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice de la siguiente manera. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser atado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no le recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes del Dios del Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y lo rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Aquí vamos a hablar, mi amigo, lo que te explicaba. Vamos a hablar aquí un bosquejo, lo que habla respecto al arrebatamiento de la iglesia. Dice: según diversas interpretaciones bíblicas, no habrá un segundo arrebatamiento. La iglesia
por tener el rapto inicia, pero sí se describe la salvación de personas durante la gran tribulación, incluyendo mártires que primero por la fe. La Biblia indica que la fe en Jesús seguirá siendo posible aunque implique persecución. Puntos claves sobre los eventos postreros al rapto. La salvación en la gran tribulación. Muchos se convertirán en cristianos tras el rapto según mártires de la gran tribulación que habla Apocalipsis 6, 9, 11. Menciona a los creyentes que serán ejecutados por no seguir a la bestia, lo que indica que personas se unen a la fe después de que la iglesia haya sido arrebatada. Este es un bosquejo, hermano, que nosotros hemos preparado. Y el papel de los 144,000 menciona la actividad de los 144,000 testigos, testimonio durante la tribulación. Bendito Dios. Ok, vamos a iniciar. Entonces dice la Biblia, mi hermano, porque la palabra de Dios no habla mentira. Y por esto estos temas, mi amigo, estos temas son muy profundos. Y solamente Dios es el que nos da el entendimiento para desarrollarnos. Pero también nosotros buscamos información para poderla explicar y dársela a la gente, para que ellos estén sabedores en el tiempo que estamos viviendo. Porque va a venir un tiempo, mi hermano, donde la palabra de Dios va a ser quitada. Va a venir un tiempo donde va a venir persecución a los cristianos. Porque en otros países miles de almas les están quitando la vida. Muchas iglesias en otros países están siendo cerradas, están siendo quemadas. Porque Satanás se está levantando y estamos en un tiempo de persecución, donde nosotros ya no vamos a poder hablar esta palabra al aire libre, porque Satanás se va a levantar contra el conocimiento de aquellos de que Dios ha llamado. Entonces, el conocimiento que ha quedado va a ser la palabra que nosotros hemos guardado en nuestro corazón. Entonces dice la palabra de Dios, mi amigo, que cuando ese acontecimiento pase del arrebatamiento de la iglesia, donde dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16, que el mismo Dios de mando descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir a nuestro Salvador en las nubes y estar con Él para siempre. Esa es la esperanza para el hombre en estos tiempos. Ese es el refugio para los hombres. Por eso se está hablando, dice la palabra, que será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. Este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que los hombres se escuchen que solo a través de Jesucristo podemos obtener la salvación.
Entonces la Biblia dice que cuando ese acontecimiento suceda, mi amigo, cuando Cristo levante a su iglesia, a los escogidos, a aquellos que se mantuvieron, se apartaron, aquellos que se apartaron para Él y estaban preparados, estaban velando. Entonces dice la palabra de Dios que será ese acontecimiento. Entonces dice la Biblia que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Dios nos manda a que despertemos, que velemos, y que si aún no hemos recibido a Cristo, que lo recibamos, porque solamente Él, mi amigo, es el que nos va a poder levantar. Solamente el Espíritu Santo va a ser el que nos va a levantar en ese momento, porque Él está pendiente de todo lo que está pasando. Entonces dice la Biblia que seremos arrebatados y transformados y este cuerpo será corruptible, dice. Será transformado porque este cuerpo no puede ser levantado. Este ya no va a ser un cuerpo como el que nosotros tenemos, sino va a ser un cuerpo corruptible como el de Cristo. Entonces desde ese momento pasará, dice que habrá una gran tribulación como nunca antes la ha habido en esta tierra. Será un caos tremendo en todo el mundo. Gente que tal vez iba manejando, aviones que se iban conduciendo. Comenzará aquel caos en todo el mundo. Gente que fue levantada. Entonces será aquella angustia del hombre, del ser humano. Será dice la Biblia que será el lloro, el crujir de dientes. Porque hoy esta palabra se está hablando. Porque hoy esta palabra se le está advirtiendo al ser humano. Entonces, dice la Biblia que pasará este acontecimiento, mi hermano, donde dice la Biblia que nosotros estaremos con Cristo allá en el cielo por 1000 años. Donde dice la Biblia que estaremos allá con Cristo por 1000 años. Los que hayan sido levantados. Nosotros ya no vamos a pasar esa persecución. Nosotros ya no vamos a pasar esa persecución. Porque por eso Dios, mi amigo, Él nos prometió que Él tenía una morada celestial allá en el cielo. Él dijo, yo me iré, pero me iré a preparar un lugar especial. Que donde yo esté, ahí estarán vosotros también. Entonces es la promesa de Dios, mi hermano. Que Dios tiene una morada celestial arriba preparada para aquellos fieles. Para aquellos que siguieron a Cristo. Para aquellos que siguieron a Cristo porque en verdad lo amaban. Entonces dice la Biblia que nosotros estaremos allá con Cristo por 1000 años. Lo que la Biblia habla, la boda del Cordero, que estaremos con Cristo por 1000 años. Entonces dice la Biblia que cuando esos 1000 años se cumplan, cuando los 1000 años se cumplan, entonces dice la Biblia que Cristo vendrá a reinar aquí en la tierra. Cuando esos 1000 años hayan acontecido allá en el cielo, dice la Biblia que aquí en la tierra serán 7 años de gran tribulación cuando nunca antes la ha habido. El diablo dice que vendrá a gobernar este mundo
el sistema de este mundo será gobernado por Satanás. Porque ya la paz va a ser quitada, la gracia ha sido quitada. Ya no va a haber Espíritu Santo. Porque el que mueve todo esto, mi amigo, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces Satanás, que el Señor lo reprenda, va a venir a hacer y deshacer en todo el mundo. Se va a formar un solo gobierno, un solo sistema, una sola moneda. Y es exactamente lo que estos gobiernos están haciendo. Detrás de todo esto están las élites, que son demonios, espíritus de maldad, que gobiernan el mundo entero, que influencian al mundo, que influencian a los gobiernos para hacer el mal. Pero por eso Dios, mi hermano, nos avisa, nos habla de antemano que nosotros debemos de despertar, que nosotros tenemos que estar despiertos y que si no hemos recibido a Cristo aún, que le recibamos en nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que serán 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Será un caos tremendo. Pero durante los 3 años dirán que habrá paz y seguridad, dice la Biblia, que todo va a haber prosperidad. Va a haber abundancia. Pero eso es lo que va a traer lo que va a traer Satanás. Que dice que la gente va a hacer pensar que Él es Dios y se va a sentar como Dios para que la gente lo adore. Pero el hombre no quiere reconocer estas cosas que van a suceder. Entonces dice la Biblia que todos estos acontecimientos, amigos, están a punto de suceder. Porque tú ves todo el movimiento que hay en el mundo entero. Todas las guerras que hay en el mundo entero, todo lo que está pasando. Es porque Dios nos está hablando que nos preparemos. Entonces dice la Biblia que las personas que se queden durante la gran tribulación, aquellas personas que no siguieron a Cristo, que lo rechazaron, que no quisieron recibirlo en sus vidas, no obedecieron la voz que cuando Dios les hablaba. Entonces dice que estas personas, dice que tendrán que recibir esa marca de la bestia en sus frentes o en sus manos, porque sin esta marca la gente no va a poder comprar ni vender. Van a querer ir a comprar cosas a las tiendas, pero les van a decir si tiene esa marca. Entonces van a tener que dejarse marcar, porque de otra manera no van a poder sobrevivir. Mas sin embargo la Biblia dice que aquellas personas que se hayan quedado en el arrebatamiento de la iglesia, que no estaban preparadas, que tal vez estaban en la iglesia, pero tenían un pie adentro y otro afuera, como hay mucha gente hoy en día, que viven una vida de apariencia, una doble vida, cuando Dios lo conoce todo. Entonces estas personas que se queden que se queden en ese acontecimiento, dice la Biblia que estas personas que se queden van a tener que morir, van a tener que dar su vida a que las marquen, porque las personas que se dejen marcar, que ya se hayan dejado marcar, ya le pertenecerán a Satanás, ya serán propiedad de ellos.
Entonces las personas que se han quedado en el arrebatamiento de la iglesia van a tener que morir. Dice la Biblia que van a tener que ser decapitados. Porque en ese momento no se va a poder hablar la palabra de Dios, o tal vez se va a poder hablar, pero solo las personas que tenían la palabra de Dios en sus corazones. Entonces Dios, mi amigo, nos está pidiendo que nos preparemos. Dios nos está pidiendo que preparemos nuestra vida. Porque esto va a suceder. Y el hombre no quiere recapacitar el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que nosotros estamos viviendo, mi amigo, es un momento donde nosotros tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dice la Biblia. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero el hombre no quiere entender. Entonces, cuando estos acontecimientos sucedan, va a ser un caos total en el mundo entero. Va a ser un caos total, mi hermano. Entonces, aquellas personas que se hayan quedado en esta tierra y se hayan dejado marcar por la bestia, dice la Biblia, que van a ser perseguidos, van a ser torturados, van a ser matados, Satanás va a hacer tantas cosas. La gracia va a ser quitada de la tierra. Ya Dios no va a tener nada que ver en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios de antemano los habla, mi amigo. Dios de antemano nos habla lo que va a venir a este mundo. Lo que va a venir a esta tierra va a ser terrible. Y nosotros no vamos a poder sobrellevar todo esto que va a venir. Por eso tú que estás viendo este video, tú tienes que preparar tu vida, mi amigo. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Si no se la has entregado, entrégasela, porque va a venir el momento donde esto va a pasar. Todavía no se ha visto nada a lo que va a suceder. Pero va a pasar. Pero entonces Dios habla todo esto, mi amigo, para que nosotros nos preparemos, para que preparemos nuestra vida y no estemos distraídos. Dice la Biblia en Apocalipsis 11, los 2 testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dio y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él, pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos lo hallarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y de ellos, y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir. Y él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva. Y en los días de su profecía, ellos tienen el poder
sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por los 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas también atormentado y los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entre ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo y les decía: subid acá. Y subieron al cielo, y en una nube, y sus enemigos los vieron. Eso es lo que yo te decía. Estos 2 testigos, dice la palabra de Dios, que Dios los enviará cuando venga la gran tribulación a esta tierra. Como te repetía, las personas que se hayan quedado en esta tierra por haber negado la fe de Jesucristo, porque tal vez no se habían preparado, porque tal vez estaban descuidados, no estaban bien delante de Dios. Estas personas, dice que estos 2 testigos, Dios es un Dios de misericordia. Aún así la gente no reconoce. Entonces dice la Biblia que estos 2 testigos, Dios los enviará que les prediquen a la gente que le hable. Estos 2 testigos van a venir todavía a predicar la palabra de Dios. Y muchos no creerán que Dios los ha enviado, porque Dios es un Dios de misericordia, amigo, y un Dios de oportunidades. Entonces dice la Biblia que ellos vendrán a predicar a aquellas almas que se quedaron. Entonces dice la Biblia que en ese tiempo dice que será un caos en la tierra. Todo estará desolado. No habrán alimentos. No habrá vida en esta tierra. Dice la Biblia que mucha gente andará buscando alimentos, buscando agua, pero será contado los alimentos que van a haber aquí en la tierra. Mucha gente va a comenzar a morir. Eso será terrible, mi amigo. Y más sin embargo, Dios enviará a estos 2 testigos para que le hablen a la gente, pero aún la gente se rehusará a escucharles. Porque el hombre tiene tanta incredulidad en su corazón que por más de que Dios le hable y le hable, no entienden. Por más que
que Dios les hable de lo que va a venir a esta tierra, el hombre no se recapacita y no quiere buscar de Dios. Entonces estos dos hombres, Dios los enviará y dice la Biblia que ellos predicarán por un cierto tiempo. Dios los enviará porque Dios aún habiendo pasado este acontecimiento, Dios sabe que muchas vidas se van a quedar, muchas almas no van a poder ser levantadas, mucha gente se va a quedar por estar dormida, por estar entretenida, porque tal vez el diablo los arrastró al pecado nuevamente y volvieron a caer en la trampa de Satanás y hoy no se pueden levantar, hoy se enfriaron. Y hoy han caído en los deseos de la carne y no quieren reconocer su falta. Por eso Dios, mi amigo, nos manda a que si nosotros nos hemos apartado, si nosotros le hemos fallado, que lo reconciliemos con Él, pero que le pidamos perdón, pero que ya no sigamos en esa misma vida, porque si no, nosotros no podemos heredar el reino eterno, el reino de los cielos, si nosotros estamos tibios. Entonces la palabra de Dios, mi amigo, la palabra de Dios habla claramente que en ese tiempo aún habrá oportunidad para aquellos que se hayan quedado, pero van a tener que dar su vida por Jesucristo, van a tener que morir, porque van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Solamente aquí los que realmente den su vida por la fe son los que van a poder recibir la salvación. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios no quiere que nosotros, mi amigo, nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Y el que se quiere perder se pierde porque quiere. El que se quiere perder se pierde porque quiere, porque Dios te da toda la información. Dios te está dando toda la información, lo que va a suceder en estos tiempos que vienen. Entonces nosotros no podemos ser ignorantes. Tú no puedes ser ignorante en decir, estoy errado de todas estas cosas. Es mentira, esto no va a pasar. Solo Dios sabe en qué momento, dice la Biblia que ni los ángeles saben en qué momento Dios va a venir. Pero también Dios nos manda, amigos, que estemos preparados, que estemos velando, que estemos despiertos, que no estemos distraídos. Porque desde el momento de que Dios nos habla, que nos preparemos, es porque Él está preparando algo grande. Es porque los juicios de Dios se van a desatar en esta tierra. Es porque los juicios de Dios se van a desatar en un rato menos. Y que todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que está sucediendo es porque Satanás ha enviado un espíritu de confusión a la vida del ser humano para que se deprave, para que haga tantas cosas. Porque nosotros, mi amigo, nosotros sin el temor de Dios, nosotros sin el conocimiento de Dios, nosotros nos perdemos. Nosotros no razonamos. Nosotros no entramos en conocimiento porque nosotros solemos ser arrastrados
por las tinieblas. Nosotros sin el razonamiento de Dios no entendemos. Nosotros sin el razonamiento de Dios, nosotros no comprendemos, hacemos y deshacemos, porque no hay el temor de Dios. Un hombre sin el temor de Dios hace y deshace. Y el enemigo lo arrastra. Pero una persona que tiene el conocimiento de Dios, que está siendo guiado por Dios, no va a caer fácilmente en la trampa, amigo. Por eso Dios quiere que tú lo busques, que tú le recibas, que tú le recibas en tu corazón, para que el día de mañana, para que cuando venga lo que va a suceder en este mundo, tú puedas ser guiado, para que Él te avise, para que Él te revele lo que va a suceder. Solamente Dios es el único que te va a mostrar lo que va a suceder. Solamente Dios es el único que te va a mostrar lo que va a suceder el día de mañana. Solamente Él, mi amigo, es el único que te va a ayudar a salir de lo que viene a este mundo. Y nosotros necesitamos, mi amigo, prepararnos. Nosotros necesitamos prepararnos. Nosotros necesitamos apartarnos del sistema de este mundo. Porque la Biblia dice, los discípulos le dijeron a Jesús, dinos qué señales habrán en los últimos tiempos. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si Él lo dijo, todo se va a cumplir, todo va a suceder, pero el hombre no quiere reconocer, el hombre está errado, el hombre piensa que eso es un cuento de hadas, que no va a suceder. El hombre piensa que siempre han habido guerras. Pero el ambiente que se está viendo, que se está moviendo en estos tiempos, mi amigo, Dios nos está avisando, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando que nosotros lo preparemos, que le hablemos a nuestra familia, que le hablemos a nuestros hermanos, que si aún no se han arrepentido, que busquen a Dios. Porque Dios de antemano Dios habla. Dios pone gente que hable. Dios pone personas que le hablen a los demás. Y en este momento Dios te habla, mi amigo. Que si no le has entregado tu vida a Jesucristo, entrégasela. Porque nosotros solamente en las manos de Dios estamos guardados, estamos seguros. Nosotros sin la cobertura, sin la protección de Dios, nosotros fracasamos. Nosotros sin la cobertura de Dios, sin la protección de Dios, nosotros estamos sin protección. Con todo lo que se mueve en este mundo, tú necesitas a Dios en tu vida, mi amigo, que Él te guíe, que Él te diga lo que te va a suceder, que Él te hable lo que te va a pasar el día de mañana. Pero nosotros no queremos reconocer
Aún viendo todo lo que está pasando, el hombre aún viendo con sus propios ojos todo lo que está pasando en el mundo, el hombre solo prefiere hacer cosas, acumular bienes. El hombre solo prefiere acumular bienes, hacer fama, pero no se acuerda que el día de mañana la muerte puede venir a su vida, pero no se acuerda que el día de mañana la muerte puede tocar su puerta y perder su alma. Es mejor, amigo, no tener abundancia, pero tener a Cristo en nuestro corazón, porque estamos guardados, estamos seguros, y si la muerte viene, nosotros no los perdemos. Pero sin Dios, y cualquier cosa puede pasar en nuestra vida y nosotros los perdemos. El problema no es morir. El problema es morir sin Dios, sin Cristo y sin esperanzas. Donde nuestra vida no tiene ninguna recompensa, donde nuestra vida no tiene ninguna solución, porque después de esta vida nosotros partimos. Pero solo Dios sabe si nosotros vamos a un descanso o vamos a un castigo, a un lugar de tormento. Cualquier cosa puede suceder, mi amigo. Cualquier cosa nos puede suceder a nosotros en esta tierra. O Dios viene o la muerte llega primero. Pero si Dios nos habla que nos preparemos, que preparemos nuestra vida, nuestro corazón. Pero el hombre no quiere reconocer. El hombre no quiere reconocer en su corazón que los días los tenemos contados en esta tierra, que los días nosotros los tenemos contados en esta tierra, y que cada día el corazón del hombre se corrompe más, y que cada día están sucediendo tantas cosas en la humanidad. Cada día el diablo está engañando al mundo entero. Cada día el diablo los está confundiendo con tener diferentes identidades. El hombre hoy en día no se conforma con ser hombre, sino que quiere ser mujer. Y la mujer quiere ser hombre. Y que el diablo está confundiendo a la humanidad con diferentes espíritus inmundos que han salido del infierno. Y que esos espíritus, amigos, si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios, pueden tocar nuestra vida. Y arrastrarnos. Por eso nosotros necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Porque teniendo a Dios en nuestro corazón, nosotros estamos guardados, estamos protegidos bajo la mano poderosa de Dios. Tú necesitas esa cobertura de Dios. Porque se van a ver cosas peores en este mundo, amigo. Donde va a dar tristeza. Donde va a dar tristeza. Porque el diablo, desde la antigüedad, el diablo ha corrompido al hombre. El diablo ha estado haciendo estragos desde el principio. Desde la creación de este mundo, el diablo ha venido corrompiendo al hombre. Y si nosotros no recapacitamos en dónde estamos parados, y si nosotros no recapacitamos en dónde estamos viviendo, nosotros podemos ser engañados y caer en esa trampa. Pero cuando Dios mora en tu corazón, mi amigo, el diablo no va a poder engañarte.
Cuando tú eres dirigido por Dios, el diablo no va a poder tocarte ni engañarte. Porque el diablo está bajo la planta de nuestros pies. Porque Dios nos ha dado una autoridad. Dios nos ha dado una autoridad para aplastarle la cabeza. Y esa autoridad te la quiere dar Dios a tu vida, mi amigo. Para que no camines en esta tierra como huérfano. Para que no camines en esta tierra sin la dirección. Porque un hombre que camina no camina con la dirección de Dios. Fácilmente cae en la trampa. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos está hablando día tras día. Dios es un Dios de misericordia y te está hablando día tras día lo que va a suceder en este mundo. Y nosotros no podemos ser inexcusables. No, nosotros no podemos hacerlos lo que no sabemos. Tú no puedes hacerte saber el que no sabes. El hombre y la mujer ya sabe el tiempo que vivimos. El hombre ya sabe de que Dios está a punto de venir. El hombre ya sabe que necesita arreglar su vida, que necesita arrepentirse. Pero aún así se rehúsa, aún así no quiere ceder, aún así no quiere obedecer. Entonces cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no hacemos caso a lo que Dios habla, entonces es cuando Dios comienza, cuando Dios deja de hablar. Pero una persona que es entendida, una persona que entiende y reacciona con lo que va a venir a este mundo, no hay necesidad de que Dios esté hablando tanto. Porque desde el momento, mi amigo, de que Dios comienza a hablar, a poner palabra en alguien, es porque Dios ha depositado esa palabra en el corazón de esa persona. Pero el problema del ser humano es que no cree, tiene incredulidad en su corazón. Ellos piensan de que lo que uno habla es mentira. Ellos piensan que lo que uno habla es invento. Cuando nosotros, mi amigo, lo que Dios pone en nuestro corazón es exactamente lo que Él está hablando. Entonces, mi amigo, hoy tú tienes la oportunidad de recibir a Dios en tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de recibirlo en tu vida. Él automáticamente lo recibes y Él te da su Santo Espíritu y viene a morar en tu vida y ya no caminas huérfano en esta tierra. Esa fue la promesa que Él dejó cuando Él partió de esta tierra, que Él dijo que se iría, pero dejaría al Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el final. Él dijo: vayan y prediquen a todo el mundo este evangelio. Anuncien las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que nosotros hacemos, mi amigo. Porque nosotros hemos reconocido a Cristo, hemos reconocido el sacrificio que Él hizo en esa cruz. Hemos reconocido el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y que aún nosotros, siendo pecadores, Él decidió pagar ese precio. Cuando nosotros no merecíamos nada, cuando nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. Cuando nosotros no teníamos salvación, Él decidió llevar el pecado del mundo.
por lo cual lo que el hombre no quiere reconocer. Pero si tú reconoces en tu corazón que te has apartado de Dios, amigo, que le has fallado, que estás muy apartado, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Dios. Y Él se va a encargar de los problemas que te están pasando. Porque desde el momento que nosotros venimos a ser hijos de Dios, Él se encarga de todo lo que nos puede suceder. Él toma el control de nuestra vida. Pero Dios lo que quiere es, mi amigo, que nosotros cedamos, que nosotros no los apartemos, que nosotros que nosotros sigamos, que nosotros estemos bajo sus alas. Porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, que nadie se vaya a quedar en lo que viene de esta tierra. Que nadie se vaya a quedar, sino lo que Dios quiere es que el ser humano le reciba para que obtenga su salvación, para que pueda entrar un día al reino de los cielos. Este es el propósito, mi amigo, este es el propósito de Dios. Que el hombre le reciba en su corazón, para que tú puedas obtener la salvación y un día seas levantado con Cristo. Y no te pierdas. Ese es el anhelo de Dios. Eso es lo que Dios desea en la vida de los seres humanos. Porque será triste y doloroso, mi amigo, para aquellos que un día conocieron a Dios, para aquellos que un día se les habló esta verdad, para aquellos que un día Dios les habló esta verdad, para aquellos que tantas veces Dios les habló. Entonces estas personas en aquel día van a lamentarse, van a llorar tristemente en sus corazones. Y van a preguntarse unos con otros, ¿dónde está Julano? ¿Dónde está Sutano? Y va a ser aquella angustia en el corazón de ellos. Pero no va a ser porque Dios es un Dios, no va a ser porque Dios es un Dios castigador, sino que Dios los da a cada uno según nuestras obras. Dios paga según lo que nosotros hagamos, mi amigo. Dios nos da a nosotros según lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Y Dios no quiere que nosotros lo saquemos de nuestro corazón, sino que Él está presente en todas las cosas. Ese es el anhelo de Dios, mi amigo, para nuestra vida. Que nosotros tenemos que despertar, que tú tienes que despertar, que tú tienes que despertarte de ese sueño. Y arreglar tu vida delante de Cristo, mi amigo. Antes que el momento sea tarde. Antes que el momento la puerta se cierre. Antes que el momento la puerta se cierre con llave. Ese es el anhelo de Dios en el corazón de Él. Que nadie se pierda, mi amigo. Eso es lo que Dios ha hablado en esta preciosa noche. Dios te bendiga.